Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast de español. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Simple Spanish Channel. Yo soy Lucía. Y yo soy Hugo. Gracias por acompañarnos hoy. Hoy vamos a hablar de algo muy práctico. Sí, algo que muchas personas hacen cada semana. Vamos a aprender español para ir al supermercado o al mercado. Exactamente. ¿Cómo comprar comida? ¿Cómo preguntar precios? ¿Y cómo hablar con otras personas? Todo en español fácil y lento. Perfecto para estudiantes principiantes. Y si te gustan nuestros episodios, recuerda suscribirte al canal. Y darle me gusta al vídeo. Nos ayuda mucho. Muy bien. Vamos de compras. Lucía, ¿te gusta hacer la compra? Sí. Normalmente sí. ¿Normalmente? Bueno, me gusta comprar comida. ¿Y qué no te gusta? Pagar. Entiendo perfectamente. Creo que a nadie le gusta esa parte. Es verdad. Hugo, imagina que hoy necesitamos comprar comida para la semana. Perfecto. ¿Qué hacemos primero? Primero, hago una lista. Muy buena idea. Si no hago una lista, compro cosas extra. Yo también. Voy al supermercado para comprar leche. Y vuelves con chocolate, galletas y helado. Exactamente. Entonces, ¿qué hay en tu lista? Necesito leche. Muy bien. También necesito pan, Perfecto. huevos, Sí. fruta Muy saludable. y café. Sabía que ibas a decir café. Yo necesito tomates, Bien, lechuga, perfecto, arroz muy útil. y pollo. Una buena lista. Muy bien. Llegamos al supermercado Hay muchas personas. y muchos productos. Sí, frutas, verduras, bebidas, pan y cosas que no necesitamos. También. Primero, necesito un carrito. O una cesta. ¿Qué prefieres? Una cesta. Si compro pocas cosas, Yo siempre empiezo con una cesta. ¿y después? Después necesito un carrito. Típico. Vamos a la sección de fruta. Perfecto. ¿Qué fruta te gusta? Me gustan las manzanas. A mí también.
También me gustan los plátanos. Yo prefiero las fresas. Las fresas son deliciosas. Sí, especialmente en verano. Lucía, ¿cuántas manzanas compras? Normalmente 6. Yo compro 4. ¿Solo 4? Sí, porque siempre olvido comerlas. Eso me pasa con las naranjas. Ahora vamos a las verduras. Necesito tomates. ¿Cuántos? 4 tomates. Muy bien. También necesito cebollas. Yo necesito zanahorias. ¿Te gustan las zanahorias? Sí, especialmente en sopa. Muy rico. A veces no encuentras algo. Sí, Entonces puedes preguntar, perdón, ¿dónde está el arroz? muy útil. O ¿dónde está la leche? Perfecto para el supermercado. La otra persona puede responder, está en el pasillo 5. O está al fondo. Muy fácil. Ahora necesito leche. Hay muchas opciones. Demasiadas. Leche entera, Sí, leche semidesnatada, sí, leche desnatada. demasiadas decisiones. Yo siempre compro la misma. Es más fácil. No quiero pasar 10 minutos pensando en leche. Muy razonable. Lucía, ¿cómo preguntamos el precio? Muy fácil. ¿Cuánto cuesta? Excelente frase. Repitamos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Perfecto. La respuesta puede ser, cuesta 3 euros. Muy simple. Y muy útil. Lucía, ¿compras cosas porque están en oferta? Claro, Yo también. aunque no las necesite. Exactamente. Veo una oferta y pienso, lo necesito. Aunque no lo necesito. ¿Cuál es tu compra impulsiva? Chocolate. Buena respuesta. Siempre digo, no voy a comprar chocolate. ¿Y después? ¿Compro chocolate? ¿Y tú? Galletas. Oh, Muchas galletas. demasiadas galletas. Sí. Lucía, ahora vamos a la panadería. Perfecto. Me gusta mucho el pan. A mí también. Hay muchos tipos de pan. Sí. Pan blanco. Pan integral. Y también pan para bocadillos. Hugo, ¿cuánto pan compras normalmente? Compro una barra de pan. Yo compro 2. ¿2? Sí. Una para hoy y otra para mañana. Muy buena idea.
Gracias. Si quieres comprar pan, puedes decir, quiero una barra de pan. Por favor. Muy fácil. Repitamos. ¿Quiero una barra de pan? Por favor. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos todo. Ahora vamos a la caja. Hay una fila. Siempre hay una fila. Siempre. La persona dice, hola. ¿Y tú respondes? Hola. Muy fácil. Después pregunta. ¿Necesita bolsa? Muy importante. Puedes responder. Sí, por favor. O no. Gracias. Ahora toca pagar. Mi parte favorita. No. La persona dice, son 20 euros. Y tú respondes, aquí tiene. O pagas con tarjeta. Muy común. Hoy en día. Después, la persona dice, gracias. Y tú dices, gracias. Que tenga buen día. Muy educado. Y muy natural. Ahora, piensa en tu próxima compra. ¿Qué necesitas comprar? ¿Leche? ¿Pan? ¿Fruta? ¿Verduras? Practica estas frases. ¿Dónde está la leche? ¿Cuánto cuesta? Necesito una bolsa. Muy simples. Y muy útiles. Muy bien, amigos. Hemos llegado al final de nuestro episodio. Esperamos que hayas aprendido vocabulario útil para el supermercado. Y frases que puedes usar en la vida real. Recuerda, aprender español es practicar poco a poco. No necesitas hablar perfecto. Solo necesitas usar el idioma cada día. Antes de irnos, Queremos hacerte una pregunta. ¿qué compras en el supermercado? Escríbela en los comentarios, en español. Nos encanta leer tus respuestas. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto, amigos. Adiós.